es una segunda parte de probando mi teoría de que el tiempo y el espacio son absolutos y no relativos, como se ha creído desde la física. ¿Qué podemos decir con el experimento del reloj de luz? Que teníamos el reloj A, este reloj de arriba, y el reloj B, que sería el reloj de abajo. Tanto para el reloj A como para el reloj B, el tiempo está pasando. Pero, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que tenemos que entender? Que el reloj A, veíamos que el fotón sube y baja, sube y baja. Y en el reloj B, lo que estamos viendo es que le estamos corriendo el reloj al fotón, ¿cierto? Es como si cogiéramos el reloj y se lo corriéramos. Entonces, ¿qué le pasa al fotón? Que el fotón ya no está haciendo esto, sube y baja, sino que para tocar la base de arriba y de abajo, tiene que asumir una diagonal. En este caso es como si se le hubiera, estirado el trayecto. Entonces tiene que asumir ese alargamiento. No es lo mismo estar haciendo esto como el reloj de arriba, arriba, abajo, que si tenemos el reloj de acá y se lo corremos, ya simplemente no hacia arriba el fotón, sino que el fotón tiene que hacer esto, tiene que recorrer de más porque tiene que tocar la base, ¿cierto? Tiene que correr de más porque se le corrió la base, y para bajar lo mismo, ¿cierto? Porque al estarle corriendo la base, el fotón tiene que estar haciendo esto, más distancia. Pero entonces, ¿qué estamos viendo? No es que hay el tiempo lento del reloj B y hay el tiempo rápido del reloj A. No, no es eso. Lo que está pasando es que nosotros tenemos que medir esa diferencia de distancia que le está tocando asumir al reloj B con respecto al A. Tenemos que analizarla. Pero tanto lo que pasa en el reloj A como lo que pasa en el reloj B están en el tiempo. Hay que entender es que parece que el tiempo fuera relativo. Parece, quiero que asimiles eso, parece que el tiempo fuera relativo, pero lo que estábamos viendo o lo que vimos con el experimento del reloj de luz es que si al fotón de abajo le toca asumir más distancia, eso va a parecer como si fuera lento, pero el fotón va a la misma velocidad, solamente que como le corrimos el reloj al fotón, pues este fotón va a tener que andar más, pero anda más en el tiempo y el espacio. O sea, el tiempo y el espacio siguen siendo absolutos. En este caso vimos que pusimos, fue a correr más al fotón y tenemos que medir esa diferencia. ¿Cuánto fue la diferencia de más que le costó al fotón para poder tocar la base arriba, para poder tocar el techo y luego la base, ya que le estuvimos corriendo el reloj? Eso es lo que quiero que entiendas, que parece que el tiempo es relativo, pero con este experimento que estamos viendo, eso no es lo que está pasando, sino el tiempo transcurre, pero como le corrimos el reloj de abajo, pues hay que asumir ese alargamiento, hay que asumir que le corrimos el reloj al fotón y hay que medir eso en términos de tiempo. Y eso es lo que nos está arrojando acá, que dice, entonces, ¿qué es lo que está mostrando? Que en A, lo que podemos ver, en un segundo el fotón en 0,5 sube, en 0,5 segundos baja. Entonces se tarda un segundo en hacer este proceso el reloj A. Sube, baja 0,5, sube, baja, sube 0,5, baja 0,5, sube 0,5, baja 0,5, sube 0,5, baja 0,5. En el B, ¿qué fue lo que vimos con el reloj B, con el reloj de luz B? Que sube 0,5, sube, pero solamente está ahí. En 0,5 solamente alcanza a tocar el techo. Solamente toca el techo. ¿Por qué? Porque los otros 0,5 que le quedan está asumiendo trayecto de más. O sea, está asumiendo como trayecto de más en el alargamiento, como el reloj de B se corrió
esos otros 0,5 segundos no los está pudiendo asumir simplemente para bajar, sino para alcanzar, sino que los estaría usando no simplemente para bajar, o sea, no los estaría utilizando para bajar así, sino para poder alcanzar la base, ¿cierto? O sea, tendríamos los 0,5 segundos acá y acá los otros 0,5 segundos. Aquí habrían unos 0,5 y aquí habrían otros 0,5. O sea, se están utilizando es para poder alcanzar la base y no simplemente bajar. Pues la base en este caso sería abajo. O sea que acá el dibujo quedó al revés. O sea, hacia abajo sería esto, que el fotón estaría intentando llegar a la base y estaría empleando esos otros 0,5 segundos en ese alargamiento por haberle corrido el reloj, ¿cierto? Entonces, ¿qué está mostrando en este caso? Está diciendo, lo que tenemos que decir más bien es que hay un tiempo y un espacio relativos al tiempo, es decir, una manera en la que se está comportando, en este caso, el fotón de B, que es diferente al fotón que veíamos en el caso del reloj de A. Y esa diferencia la podemos medir de la siguiente manera, pero con respecto a qué, a que el tiempo y el espacio son absolutos. Se mide de la siguiente manera. La diferencia relativa al tiempo del reloj B con respecto al A para hacer trayecto de subida y bajada es de 0,5 segundos más que le faltan con respecto a A, ¿cierto? O que le implicaron también, podría decirse. Y es que, claro, como tiene que, o sea, sube, digamos el reloj empieza, sube y se le corre la mesa. Entonces, ya cuando va a bajar, eso es lo que le falta, o sea, esos 0,5 segundos los tiene que asumir de más porque le estamos corriendo la base. Ya que la mesa o base se le corrió 5 centímetros. Ya vimos que 5 centímetros si se le corren era como 0,5 segundos, ¿cierto? En cuanto a términos de tiempo. Que se expresan, eso como ejemplo, no estamos diciendo que así es como recorre un fotón realmente. Que se expresaron en su afectación de tener que emplear más tiempo para asumir esa nueva distancia alargada del trayecto, ¿cierto? ¿Y qué pasa en este caso con A? ¿Cierto? Ahí lo que estábamos viendo era lo que pasaba con B. Lo que pasa con A es lo siguiente, con el reloj A. La diferencia relativa al tiempo del reloj A con respecto al B para hacer trayecto de subida y bajada es de 0,5 segundos menos que le faltan con respecto a B, ya que la mesa o base no se le corrió ningún centímetro, es decir, su afectación de trayecto es inexistente, ya que el alargamiento del trayecto fue cero o en relación a lo que pasó en B. Hay que entender que en este caso se dice acá, aquí se dice, diferencia relativa al tiempo del reloj A con respecto al B para hacer trayecto de subida y bajada es de 0,5 segundos menos que le faltan con respecto a B. Aquí no hay afectación, el reloj A solamente sube, baja, 0,5, 0,5, sube, baja, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. En cambio, en el reloj B 0,5 sube, ¿cierto? Pero ya le corrimos el reloj, ya le corrimos la base. Entonces, ¿qué pasa con el fotón? 0,5 y tiene que asumir esos otros 0,5 asumiendo ese alargamiento, esa corrida del reloj, esa corrida de la situación en la que está el reloj. Entonces no simplemente va a poder bajar el reloj de B, sino que el reloj de B tiene que asumir con esos otros 0,5 que tenía para llegar inmediatamente, los va a tener que asumir como ese estirón, ¿cierto? Como ese alargamiento extra para poder llegar. Cierto, ahí lo que estamos viendo es que le está tocando como bajar más, como si le tocara bajar más. Entonces, como le corrimos la mesa, es como si ese estirón es como ya no puedo gastar simplemente el tiempo de una habiendo llegado, sino que tengo que correr más. Pero corrió más, mire, corrió fue más, no que el tiempo se volvió relativo.
¿cierto?